Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en el estudio de la Escuela Sabática. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al estudio. Qué bendición tenerlo. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio trabajar contigo en este programa, especialmente en esta serie de lecciones que son tan importantes en esta época de la historia. Amén. Y sabe, estamos terminando una lección, un estudio de 13 lecciones que en realidad nos presentan esta hermosa vislumbre de cómo termina el conflicto final, el conflicto cósmico. Pero antes de terminar y ver la parte hermosa final, tenemos que comenzar donde terminamos la lección pasada. Pero, pastor, antes de abrir la palabra de Dios, por supuesto, queremos una oración, así que le voy a invitar a que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, qué grato privilegio el que tenemos de acercarnos con confianza a tu trono, Amén. sabiendo que inclinas tu oído para oírnos y para contestarnos. Sí, Señor. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en el estudio de esta lección. Te rogamos, Señor, que en los tiempos difíciles que nos esperan, que tú nos fortalezcas, nos cuides, nos protejas de todo mal, que podamos serte fieles hasta aquel gran día cuando Jesús regrese en las nubes del cielo. Amén. Te lo pedimos en su nombre. Amén. 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 Tenemos, pastor, este versículo que se encuentra en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12, donde nos presenta la declaración de Jesucristo al concluir su obra de intercesión, al concluir la obra de sellamiento, o mejor dicho, es lo que termina el sellamiento sobre los individuos que están en el Señor. Y dice allí la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Este, pastor, es el desarrollo o el desenlace final de la obra de Cristo en declarar: finalmente se sella toda gracia para el ser humano. Ya han sido sellados los que han estado delante de Dios y los que han aceptado su nombre, su testimonio, los que guardan sus mandamientos y reciben el sellamiento de Dios y son por ende ahora ya sellados, y no hay más oportunidad de arrepentimiento, ya no más oportunidad de perdón. Estamos en el aspecto o en el tema o en el asunto del sello de la gracia. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor, de esto? Bueno, Jesús deja de interceder. En el momento cuando se pronuncian estas palabras, ya no hay intercesor por el pecado. Como estudiamos en la última lección, ha caído la lluvia tardía y, como tú mencionabas hace un momento, se ha proclamado el fuerte clamor y toda persona en el mundo se ha colocado de un lado o de otro lado. Claro. Es decir, sus casos son irreversibles, no porque Dios lo declaró, sino porque cada uno ha tomado una decisión final, que aunque Dios diera 1000 años más, no cambiarían de parecer. Correcto. Están completamente maduros para bien y maduros para mal. En ese momento se pronuncian estas palabras que leíste de Apocalipsis 22, 11, y luego después el versículo 12 habla de cuando Cristo venga, pero entre cuando se pronuncian las palabras y Cristo venga hay otro evento. Claro. ¿Qué evento es ese? Ese es el evento del tiempo de angustia, pastor. Y este es importante porque en Daniel, ¿no es cierto?, capítulo 12, vemos allí una vislumbre de lo que menciona la palabra en cuanto a este tiempo de angustia, a este asunto en realidad, ¿no? Versículo 1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, como usted menciona, pastor, Cristo, aquí Miguel, el Jesucristo, él termina de interceder, y entonces viene sobre la tierra este tiempo de angustia, cual nunca fue antes. El Espíritu de Profecía dice que el levantar de Miguel es el cierre de la gracia. Claro. Esa palabra levantarse se usa en los versículos 2 y 3 del mismo capítulo para hablar de cuando un rey comienza a gobernar.
3 reyes se levantarán aún en Persia, dice. Bueno, significa 3 reyes todavía van a reinar en Persia. Así que en Daniel 12:1, cuando dice allí que se levantará Miguel, significa que Jesús va a comenzar a gobernar sobre su reino, porque los súbditos de su reino están completos. Amén. Es decir, su reino está completo, Amén. así que él puede ahora levantarse. Pero el mismo versículo dice que cuando se cierre la puerta, su pueblo pasará por un terrible tiempo de angustia, pero gloria a Dios, será libertado. Amén. Todo el que se haya escrito en el libro, En el libro. el que pasó victoriosamente por el juicio. Y por eso, pastor, tendremos que analizar brevemente un poco de lo que nos dice el Salmo 27, 5, y luego el Salmo 91, que es por excelencia un salmo sobre la tribulación. Pero es importante notar de que esta tribulación no es electiva, es decir, todo el pueblo de Dios que esté vivo, que haya pasado por el sellamiento, tendrá que pasar por esa tribulación, este gran tiempo de angustia. El versículo 5 del capítulo 27 de Salmos dice lo siguiente: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca. Y aquí creo que Amén. es la importante relación, ¿no? De que cómo podrán sobrellevar esta experiencia los redimidos, los que estén, digamos, los santos, el pueblo de Dios, porque han puesto su experiencia, su relación con Cristo en el santuario, han entrado con Cristo, han sido hallados limpios delante de Cristo por tener su vida en armonía con el Señor y poder haber sido transformados por su gracia, a tal Amén. punto que están dentro del libro de la vida y por ende son resguardados porque está su nombre allí en el santuario. Mas la tribulación en la tierra será de tal magnitud que tendrán la incertidumbre, por decirlo así, de que están siendo guardados por el Señor, porque estarán pasando tribulaciones terribles. O sea, habrá quizás ese sentimiento de, ¿será que el Señor me ha abandonado? ¿Será que estamos solos? Habrá esa lucha de conocer si estamos o no con el Señor, y por eso también es la angustia de Jacob que se menciona, ¿no? En la Escritura. Será como la experiencia que tuvo Jesús en el Getsemaní y en la cruz. Jesús se sintió desamparado por el Padre. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro. Y en el huerto del Getsemaní clamó, Padre, si puede pasar esta copa de mí. El Padre no le quitó la copa. Jesús se sintió desamparado por el Padre. Claro. Pero entonces, ¿por qué no se desanimó? No se desanimó porque no confiaba en cómo se sentía, Amén. sino que confiaba en las promesas de su Padre. Su Padre le había dicho, si eres fiel, Claro. puedes tener la certeza de que yo estoy contigo, que no te he dejado, pero confía en que yo te lo digo, no en cómo te sientes. Amén. Muchas veces nosotros nos regimos por cómo nos sentimos. Nos sentimos mal, ay Señor, ¿por qué me abandonaste? No. Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Amén. Tenemos que saber que está, aunque no lo sentimos. Por eso, pastor, es evidente el llamado de la palabra de Dios a creer por fe al Señor y su palabra. Es decir, el justo vivirá por fe, no por lo que siente, no por lo que percibe, no por la evidencia tangible de lo que está sucediendo en su vida, sino porque ha creído y afirmado su confianza en el Señor, en el Altísimo, en la palabra de Dios. Así es como podemos entender este versículo también de Salmos 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, está aquí una persona en confianza, no por lo que está tocando, viendo, pero está viviendo en su ser en la presencia de Dios, que está, por supuesto, no aquí en la tierra necesariamente, está en el cielo. Entonces, Él ha hecho una habitación en su mente, en su corazón, de vivir por fe delante de Dios. Y hay una condición para que no nos sobrevenga mal ni plaga toque nuestra morada. Está en el versículo anterior. Claro. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y también al comienzo del Salmo dice, el que habita al abrigo Claro. del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y luego entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. ¿Por qué razón? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo podemos reclamar las promesas de Dios en obediencia. Cuando estamos conectados con Jesús. No podemos reclamar las promesas en desobediencia porque eso es presunción. Y es interesante, pastor, allí nos menciona, ¿no? Escudo y agar de su verdad, es decir, su palabra es nuestro escudo, nuestra certeza, nuestra firmeza y también nuestra espada para Amén. enfrentar a quienes se oponen a la verdad. Y solamente con la palabra de Dios podemos al enemigo a destruir o herir con la palabra de Dios, como escrito está. Es necesario entonces hoy entrar en esa relación porque solamente los que habiten en el Señor ahora en su morada, en el santuario celestial, quienes entren en esa comunión con el Señor, podrán mantenerse en esa relación aún después de que termine la gracia y eso les permitirá poder no confiar en las cosas evidencias de los sentidos, de lo que sienten o lo que están mirando, sino en la fe, en la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿qué viene después del tiempo de angustia? Después del clamor y el dolor y el llanto que tiene la mujer cuando va a tener un bebé, viene la gloria del bebé que nace. Amén. Y eso es lo importante, pastor, ¿no? Hay esperanza, y la esperanza se convierte ya no esperanza, sino en realidad. Cristo regresa por segunda vez. Como nos menciona, por supuesto, Jesucristo en Juan 14, etcétera, donde él dice que volveré a ustedes, a vosotros. Ya no vendrá como un niño, como un bebé, con una obra de morir. No, vendrá como nuestro rey porque ha tomado, como usted mencionó, pastor, Amén. se ha levantado ya a tomar el reino y traer a su reino, a su dominio, sus súbditos. Entonces, Amén. esta es la esperanza de la venida de Cristo. Sin embargo, bueno, podemos hablar mucho de la venida de Cristo porque realmente eso tiene Amén. mucho que hablar. Brevemente, pastor, ¿qué podemos decir de la venida de Cristo como desenlace o como la experiencia que queremos tener y ver, ¿no? A mí me cautivó una cita que encontramos en Tito 2, 11 al 14. Ya. Así que vamos a ir a Tito un momentico. Ese librito no es fácil de conseguir. Capaz que se pega. Es uno Después de esos- Timoteo de se esos pega un poquito, libritos. pero aquí lo tengo, si quiere, pastor. Que el título del capítulo Y hay varias cosas. Se refiere al pasado, el presente y el futuro. 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Fíjate que se refiere a 3 momentos. Correcto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado Ujú. para salvación a todos los hombres. En el pasado Pero luego en el presente dice, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña algo. o actual. Enseñándonos que renunciando a la impiedad Ujú. y a los deseos mundanos, vivamos, presente, en Correcto. este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Aguardando, futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, ahora escucha esto, y purificar, Amén. no solo perdonar, Es purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice el apóstol Pablo a uno de sus pupilos. Amén. Y eso es importante, pastor, porque usted menciona allí cómo, tan bonito ver cómo Dios habla en cuanto al pasado, el presente y el futuro, lo que el Señor ha hecho, lo que hace ahora y lo que hará en su obra de redención. Pero el aspecto de la esperanza de la venida de Cristo también nos deja esta certeza de que el Señor traerá esa obra de juicio
y recompensa a toda persona conforme sean sus obras. Es importante notar de que no es suficiente pensar que creer en Jesús está bien. O sea, está bien creer en Jesús, pero tiene que haber una evidencia de esas Amén. buenas obras, un pueblo que ha sido purificado Amén. por el Señor. Y por eso en Apocalipsis 15, versículo 4, dice allí la palabra de Dios en cuanto a los que reciben a Cristo, dice, cuando vengan en gloria, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y esto es una descripción de la forma como los redimidos declararán: su juicio es santo, tú eres santo, lo que yo soy es en base a tu obra en mí, y nunca ha sido en base a nosotros mismos, ¿no? Es interesante la diferencia de reacción Sí. entre los salvos y los perdidos. Los salvos van a decir, como ese versículo que se cita mucho, Sí. Aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Esa va a ser la reacción de los justos, pero ¿cuál va a ser la reacción de los impíos? Mire, los justos son los que recibieron el sello. Claro. Los impíos son los que recibieron la marca de la bestia. Dice en Apocalipsis 6, versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Qué reacción tan distinta entre los salvos y los perdidos. Wow, pastor, y sabe que es interesante que esta descripción de estos dos bandos, dos opciones que existen para el ser humano, es en sí mismo el desenlace final de los fieles y los pecadores, y no hay otra opción. O aceptamos a Cristo y venimos a Él ahora para poder prepararnos para su venida, o hoy rechazamos su gracia transformadora, su gracia redentora, y caeremos en ese bando de decir: cúbrenos del que viene en los cielos. Tenemos que movernos al milenio. Eso le iba a decir. Hay algo interesante. ¿Qué pasa después de que viene Cristo? Venimos al momento importante de Apocalipsis 21, donde menciona allí sobre una experiencia que sucede con el dragón, capítulo 20, versículo 1 en adelante, donde es puesto en una cadena por 1000 años. Y los 1000 años, en cambio, para el pueblo de Dios en el cielo, representa algo interesante. Allí están ellos reinando con Cristo. Pero ¿qué hacen además de esto los fieles, pastor? Bueno, en Apocalipsis 20 dice que se les dio la facultad de juzgar. Ahora, la pregunta clave es esta. Claro. ¿Juzgar a quiénes? ¿A quiénes sí está? Si todos los salvos están en el cielo, ¿quiénes faltan por juzgar? En realidad es juzgar a los ángeles, a Satanás, sus ángeles, y como menciona el apóstol Pablo en realidad, ¿no? Que tendremos que juzgar a todo el mundo. A todo el mundo tendremos que juzgar a los ángeles y a los habitantes. Es decir, y en realidad también vindicar el juicio de Dios. Sí. Es un repaso de lo que el Señor ha hecho. Porque va a haber gente ahí que nunca esperábamos que llegara. Y va a haber gente ausente que estábamos seguros iban a estar. Entonces Dios va a abrir los libros y va a mostrar que toda decisión que Él tomó de dejar a toda esa gente en la tierra muertos durante el milenio, Satanás y sus ángeles vivos, que Dios obró correctamente en el caso de cada persona. Y solamente cuando todo el universo esté acorde de que Dios obró bien en salvar a un grupo y condenar al otro grupo, entonces se habrá resuelto el problema del pecado. Pastor, y el tema del juicio en el milenio es un tema que a veces causa un poco de, no sé, de confusión o de intranquilidad, de decir, bueno, ¿por qué Dios tiene que ser juzgado si a la final de cuentas Él lo hace recto y perfecto? ¿Por qué tenemos que tener esa certeza? Yo sé que evidencia de que hay que ver por qué está esta persona aquí o por qué no está esta persona acá, pero además de esto, creo que también es la oportunidad, como menciona el apóstol Pablo, de que tenemos que emitir un juicio sobre el autor del pecado, sobre los ángeles, además de esto. Es decir, Dios abrirá o compartirá ese juicio sobre el maligno. Y tal vez, inclusive, me atrevo, no sé si usted piensa igual, pero me atrevo tal vez a pensar de que parte de la razón por la cual
el Señor abre el juicio es para dar una vislumbre a los redimidos de la verdadera naturaleza del pecado y que también puedan participar del juicio final de destrucción del pecado. Porque veremos que, usted sabe que el juicio final traerá después del milenio, habrá un momento donde todo habitante será nuevamente resucitado. Todo ser humano que ha vivido en la tierra. Y tendrán ellos que tener un castigo o una recompensa, no digamos la palabra castigo, sino más bien una recompensa según sus obras. Y en esa recompensa según sus obras, los habitantes del cielo, los redimidos, tienen que emitir un juicio igual a Dios. No debe haber duda en ellos decir, ¿será que Dios está muy, muy, muy fuerte castigando a tal persona o dándole su recompensa? Creo que también es una manera de Dios ser tan transparente y permite que los seres redimidos puedan vislumbrar el juicio de Dios en una manera similar a la de Él y se den cuenta de que es por amor que tienen que traer esta destrucción masiva, ¿no? Sí, después del milenio, Dios también le va a mostrar a todos los impíos, a Satanás y sus ángeles, lo que se examinó durante los 1000 años. Correcto. Y ellos van a confesar de que Dios fue justo en condenarlos, porque se van a dar cuenta que fue por elección de ellos, no por elección de Dios. Y en ese momento se va a cumplir el texto en Isaías donde dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. En ese momento, todo el universo estará acorde de que Dios obró correctamente en cada caso. Dios no necesita un juicio. Dios no necesita. Bueno, vamos a ver qué hizo el pastor David. Vamos a ver qué hizo el pastor. Dios ya sabe el fin desde el principio. Claro. Lo sabe desde la eternidad. Por supuesto. No lo determinó así, pero lo sabe. Dios no necesita un juicio. Claro. El juicio es para beneficio de sus criaturas. Así que va a haber un juicio postmilenial también, donde todos los impíos han resucitado, y en una visión panorámica en el cielo, Dios va a mostrar toda la historia de la raza humana, las oportunidades que tuvo la gente, el rechazo a la verdad que hicieron, y entonces se van a dar cuenta el canalla que es Satanás, y en vez de atacar la ciudad, Ezequiel 28, versículo 2 al 8, dice que van a atacar a Satanás. Y pastor, esto va a ser el desenlace final del problema del pecado. Es la manera como el Señor nos da una vislumbre del método del Señor de finalmente traer sobre Satanás, el autor del pecado, la culpabilidad final y por supuesto todos aquellos que escogieron negar a Cristo, aceptar el engaño de Satanás y caer bajo su dominio. Entonces, ¿qué podemos nosotros acerca de esta verdad, no es cierto? Creo yo, deberíamos tomar suficiente evidencia, suficiente fuerza, fortaleza y valentía para hacer todo lo que está en nuestro alcance de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. De predicar el Evangelio. Debería instarnos a darnos cuenta de que tenemos una oportunidad ahora enorme de rescatar de las tinieblas a muchos. Y debe motivarnos a buscar este mensaje, porque a veces hay gente que dice el mensaje del juicio y del fin y de la destrucción es como muy duro, muy, muy fuerte, pero es el mensaje que Dios quiere que se presente ahora. Hay un juicio que estamos sometiendo donde el desenlace final, el futuro de la vida de la persona está siendo puesta en causa, está siendo puesta en juicio, y es hoy el momento de elegir para poder participar, ya sea de redención o de maldición. Amén. ¿Qué podemos decir, pastor, sobre la manera de terminar este último capítulo del mensaje? Bueno, ahora llega el clímax. El clímax. Donde dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego viene la linda promesa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Absolutamente el fin. Amén. Dios les ayude a ustedes, a nosotros, a continuar estudiando la palabra de Dios y agradecemos por su sintonía. Rogamos que Dios los guarde y los bendiga.